¿Qué tal? Bienvenidos a Dimensión Rasgada. Regresamos con la novela, pero esta vez no vamos a hablar sobre una novela tan extensa como lo hemos hecho anteriormente, como con Crimen y Castigo o con Kokoro, que son novelas más grandes. El día de hoy vamos a conversar sobre una novela corta del escritor italiano Alessandro Barico. La novela se titula Seda. Seda, ¿qué les pareció, chicos? Bueno, a mí me encantó, es mi primera introducción con Alessandro Barico y tengo que decir que ya desde ya me fascinó. Yo tampoco lo conocía, muy buena novela, corta pero intensa. ¿De qué va Seda, Eric? Seda es una novela, como bien nos dijo Mago, de Alessandro Barico y fue publicada en 1996. Alessandro Barico es un autor italiano que nace en la ciudad de Turín, que es una parte al noreste de Italia, en 1958. Y es novelista, ensayista y dramaturgo. Sigue en actividad y publicando ensayos y también me parece narrativa. Les quiero leer una parte de la sinopsis del libro que me parece interesante cuando el propio Barico o el libro mismo pone un poco en cuestión qué es Seda, ¿no? Dice, esta no es una novela, ni siquiera es un cuento. Esta es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil en una jornada de viento. Se podría decir que es una historia de amor, pero si solamente fuera eso no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores que se sabe muy bien lo que son, pero que no tienen un nombre exacto que los designe. Y en todo caso, ese nombre no es amor. Y bueno, así sigue, ¿no? Y nos va dando un poco de idea de la novela. Tiene como un carácter como que bien como sutil, no sé, porque la novela avanza de una manera tan... O sea, es rápida, creo, pero no es así vertiginosa. Entonces por eso siento que es como sutil, porque avanza a un ritmo sostenido, pero no es lento, ¿no? Sino te adentra un poco en lo que es la historia. Y lo que me gusta de Seda es que es uno de esos libros en los que, claro, hay una trama, pero uno no está como que enfrascado o pensando, ya, en la trama se desarrolla de A a B y de B a C, sino que pasan muchas cosas. Entonces la trama queda como que no importa tanto el qué es la novela, sino cómo trabaja la novela, creo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la misma y cómo va llevando cada personaje? Creo que es una de las pocas novelas en las que yo he visto la estructura de cada capítulo. ¿Cuántos capítulos? Son 65 capítulos, pero que son pequeñas píldoras, ¿verdad? Ahora, es un poco, no sé si es igual, pero en Kokoro, ahí también los capítulos eran de 2 páginas, 3 páginas. Cortitos, así. ¿no? Ahora, sí sabemos que Kokoro fue publicada por partes en una revista. En cambio, esta es una novela publicada así íntegramente, no en un libro. El trabajo artesanal sí está buscado y yo creo que se nota sobre todo con los finales, no sé si finales, con el cierre de cada capítulo, donde por ejemplo en uno dice el nombre de un personaje y después desarrolla ese personaje, como por ejemplo cuando dice casi todo el mundo dijo en voz baja Valdaviu, y el capítulo 6 dice Valdaviu era un hombre, ¿no? Lo mismo pasa con algunos personajes que va desarrollando, es como el cierre de ese espacio. Creo que es más un tema de el tiempo de la historia, que tiene escena, tiene resumen, tiene elipsis, pero lo que predomina son escenas en capítulos cortos, ¿no? Son pequeñas escenas que van desarrollando una historia, ¿no? Qué curioso esto que dices de escenas, porque hace poco vi también que Barico viene mucho del cine, ¿no? Y creo que esta obra me parece que también ha sido llevada al cine. No estoy muy seguro, creo que sí, ¿no? Entonces tiene también mucho este tema visual, creo también, ¿no? Cuando la lees puedes realmente formar cierta figura o hay figuras que puedes verlas como si fueran planos, ¿no? Una película. ¿Cómo inicia la novela, chicos? Ok, Herbert Joncourt es el personaje principal, por así decirlo, y es el encargado de un pueblo, un pueblo llamado La Villedieu, en Francia, en el siglo XIX, el encargado de ir a conseguir seda a Japón, porque han visto que es de muy buena calidad y en general como que es lo que el pueblo necesita, ¿no? Porque se han estado dedicando varios años a
a la fabricación de seda. Entonces Jancourt realiza una serie de viajes en donde se va a acercar a esta, ¿cómo decirlo? Como a este fin del mundo que es Japón, que no se sabe muy bien en la Francia del siglo XIX qué es. Estaba cerrado, creo, ¿no? Sí, estaba aislado, justamente era parte del periodo Edo, está un poco en ese cambio del periodo Edo a la era Meiji. Volviendo a lo de Kokoro, ¿se recuerda? Sí, verdad. Conexiones Sí, Kokoro. bastante. Conexiones de Kokoro, ya estamos avanzando en el tiempo. Entonces es un poco ese vislumbramiento inicial, se acerca a personajes que pueden ser un poco extraños o insólitos. Hay algo así como el líder de este poblado que se llama Harakei, y este Harakei tiene como una serie de acompañantes. Entre ellas hay una figura femenina Que destaca, ¿por qué? porque no tiene rasgos orientales. En el libro se menciona mucho lo de los ojos. ¿Cómo conoce Hervé Joncourt a la mujer extraña? ¿En qué situación? En una situación cotidiana. Porque está conversando con Harakei, pero su vista, su ojo, hacen una conexión visual interesante, ¿no? Con una tensión interesante también entre ellos. Sí, es como que creo que lo que logra hacer Bariko ahí es encapsular ese momento. Que está conversando con Harakei, pero después de un momento, ¡juin! Se da la... Sí, es como si, ¡Fua! Cierro. Los ojos. como si cerrara un poco el lente y no enfocara, no sé, la vista de Jancourt y luego la vista de la chica, y la conversación que tiene con Harakei pasa como a segundo plano, por así decirlo. Igual me estoy adelantando un poquito, pero ¿por qué esta chica no tiene nombre y todos los demás personajes tienen nombre? Porque creo que puede ser como una especie de simbolismo, ¿no? No lo sé, que no tenga nombre. En un momento dije, tal vez no me acuerdo el nombre, y lo repasé y no tiene nombre. Es nombrada como la mujer, ¿verdad? No, y aparte de que no tiene nombre, prácticamente ni siquiera tiene voz, ¿no? Porque nunca habla, y a pesar de que su presencia es tan reducida, ¿no? De manera práctica, aún así es inevitable que el lector mismo se encuentre concentrado en la presencia del personaje tal cual, ¿no? Porque, ¿sabes? Te pones en el lugar de Joncourt y estás como que atento, ¿no? A cada aparición, a cada gesto que te va retroalimentando esta tensión, digámoslo sexual, ¿no? Que se va desarrollando entre ambos personajes. Que es súper fina, porque ella en ningún momento, como tú dices, habla o hace algo. Y para esto, Joncourt tiene una esposa. Ah, sí, ese es el asunto picante. El asunto peligroso, Claro, que es Helen, ¿no? y ahí ves cómo cambia todo, ¿no? Cómo cambia esto de una persona común que tiene un trabajo normal, tiene una familia, va avanzando en la vida, pero de pronto se encuentra con esta mujer, estos ojos, como algo que remueve un poco su mundo, ¿no? Entonces ya no es solo ir a conseguir los gusanos de seda, sino que es ir hasta Japón para verla, ¿no? Creo que en parte eso. Entonces, por ahí, no sé si, claro, como dice Bariko, no puede ser una historia de amor, como puede ser otras cosas, pero ahí vemos que hay un cambio, ¿no? En el personaje principal, que hay algo que lo moviliza de una manera distinta. Y lo dice en la obra, en un momento creo que Pasteur, ¿verdad? Hacen un guiño al Pasteur que conocemos, si no me equivoco, ¿o es otro Pasteur? Sí, es ese Pasteur que está estudiando justamente ese problema de una epidemia. Me pareció locazo el guiño a Pasteur, pero bueno, hacen un guiño a Pasteur y se soluciona el tema de la epidemia febrina, ¿verdad? Que afectaba a los gusanos de seda, y ya pueden conseguir seda normal, pero él le dice a su amigo, a Baldaviu, le dice, quiero viajar. Pero él dice, ya no es necesario que viajes, te vas a exponer por la guerra, creo que había una guerra. Y él dice, no, voy a viajar. Y es la primera vez en toda la novela, como tú dices, Maguito, que tiene carácter. Es la primera vez que impone algo sobre Baldaviu. Antes siempre aceptaba lo que él le decía. En el primer viaje acepta las personas que le pone y es casi un encargado de. Pero en ese momento está arrebatado por los sentimientos que le produce esta mujer extraña y se manda con todo en el viaje. De hecho, o sea, en el viaje, cuando llega allá, hay mucho simbolismo de los pájaros de la jaula, no sé si recuerdan. Ah, sí. Que hay en la casa de Harakei, hay pájaros enjaulados, ¿verdad? Sí, hay una jaula enorme en la que, ¿cómo se llama? Han encerrado precisamente varios pájaros, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa figura que dice que abriendo la jaula, igual los pájaros, o sea, salen volando, pero después regresan, ¿no? Sí, Es como que siento ahí que es una especie de indirecta por la mujer que está por ahí. la mujer, porque como que la mujer puede volar libremente, digámoslo así, lanzando estas miraditas de repente, ¿no? Pero siempre sabe dónde tiene que regresar. ¿Ha regresado cuántos viajes son, Eric? ¿4? Justo al final del otro episodio dije cuántos viajes son, los conté.
mi marcador acá está, 4 viajes hacia Japón. 4 días. Dicho sea de paso, sus viajes son bien largos y transcurre casi toda Europa, si no me equivoco, ¿no? Claro, no es como ahora que... Un avión y ya está, ¿no? Y ya está, ¿no? Y trata de cuidar los gusanos de seda, que la seda es un símbolo muy interesante, porque al regresar de su primer viaje a su esposa le regala algo de seda, que es Sí. No es un camisón, es una tela de seda, pero yo lo tomé como que te regalo esta seda que traje de Japón. O sea, es seda legítimamente japonesa, ¿no? Pero... Ella ya dice, casi parece como si tocaras la nada. Ajá, que es una frase hermosa, que esto está lleno de frases hermosas, todos mis anotadores azules se han acabado. ¿Por qué? Porque yo entendí que es una referencia a la mujer, que era bellísima para él, ¿no? Los viajes que hace cada uno son diferentes. En el primer viaje solamente cruzan miradas, ¿verdad? Sí, o sea, en el primer viaje este personaje sin nombre se da cuenta, hace contacto visual con Yonkur y la primera señal que le da, de todas, digamos, por así decirlo, o sea, de toda la historia, se da en esa primera reunión. Ella se lleva a los labios la taza donde él ha tomado un té, una cosa así, la gira de tal modo que sus labios toquen digamos, la parte de la taza que tocó él, ¿no? Y bebe. Detalloso, ¿ah? Pero Me Yonkur derretí. lo ve, ¿no? O sea, Yonkur ve ese detalle tan pequeño y como que empieza, ¿no? Todo esto. Yo marqué esta parte donde su amigo le dice que en aquella isla, refiriéndose a Japón, se producía la seda más bella del mundo, y yo inmediatamente relacioné con, no es la seda, es la mujer que él encuentra y por lo cual viaja a cada rato. De ahí regresa a la Villerie. Todos son nombres muy parecidos. Y de ahí vuelve a viajar. Sí, cada viaje como que va... Él incluso parece que extraña de algún modo Japón. O Christian diría, no Japón, la chica. Exactamente. Todos los símbolos que suceden ahí creo que se refieren a la chica. La jaula, el ave, Incluso, la seda. Ajá, y regresando a la jaula, que puede ser un simbolismo tanto que para la chica, pero también funciona, creo, hacia él, ¿no? Hacia esta idea también de libertad, de que él... espera con ansias ir a Japón, ¿no? Hace estos viajes porque quiere encontrar a esta otra mujer, ni siquiera teniendo claro, creo, qué busca con ello, ¿no? Simplemente hay esta atracción, no digo obsesión, sino esta fijación, creo, un poco en la figura de esta mujer, que ni siquiera es japonesa tampoco, ¿no? Es una mujer occidental, que no sabemos cómo ha llegado allí tampoco, cómo se ha vuelto una de las mujeres de Harakei, ¿no? Sí, Así es. sí. Y aún así él sienta que estando allá tiene quizás la posibilidad de un encuentro, qué sé yo, termina regresando siempre, ¿no? Como que vuelve a su jaula, digamos, ahí en Francia. Entonces tiene todos estos simbolismos, creo que van envolviendo al personaje, o bueno, creo que Bariko logra que estos simbolismos nutran un poco el mundo interno del personaje. Hervé en ese viaje se encuentra con un inglés y le dice, le pregunta, ¿conoces a una mujer joven, creo que europea, blanca, que vive aquí? Señalando a la mujer extraña. Y el inglés le dice, no existen mujeres blancas en Japón, no hay ni una sola mujer blanca en Japón. Y yo dije, ¿qué? O sea, y era alguien que conocía el lugar, entonces yo decía, tal vez es una alucinación, no lo creo, como en Shirley Jackson, pero es una presencia diferente, ¿no? Curiosa por el tema de los ojos, pero también, como dice Moni, porque no habla, y en el segundo viaje me parece que es que le deja una nota o le hace masajes mientras duerme, ¿me equivoco? Pero no me queda claro si entra ella o entra alguien más. Nunca se sabe si es ella. Hay una escena en la que, o sea, él lo bañan unas mujeres y en alguna de sus baños parece ser que es de una mujer mucho más joven y posiblemente es ella, ¿no? Regresa a Japón con una nota y la nota prácticamente lleva todo el peso. Claro, y va justamente donde esta mujer en Francia para descubrir el mensaje. El mensaje va más o menos como que le pide que vuelva, si no ella siente que moriría, ¿no? Y incluso eso creo que lo deja más trastocado a él. Y ahí es como que la madame lo hace aterrizar un poco, creo, porque le dice, tú sabes que ella no va a morir y tú tampoco, ¿no? Como que
es todo esto que sucede, muy bonito y todo, ¿no? Que en realidad a mí esta novela me pone mucho así como que en estado filosófico, ¿no? O sea, a su mujer le dice una mentira, porque a su mujer le dice, para cuando va a conocer a la madame, le dice que tenía que ir a Nines por asuntos de trabajo y que volverá el mismo día, y empieza a mentirle a su mujer. Es la primera vez que creo que le miente, y de ahí va ocultando algo que se va haciendo grande, ¿no? Justamente como lo que comentan, chicos, o sea, tiene que ver el hecho de que Madame Blanche tiene un negocio como de prostitución de alta sociedad, algo así, ¿no? Entonces tiene sentido que ella sea un poco la que le diga, oye, despierta, o sale un poco de esta como ilusión que puedes estar haciendo, ¿no? O sea, es una mujer que trabaja con esa es mi pregunta. La mujer, esta mujer extraña, ¿estaba usando a Yoncourt para salir de la prisión, entre comillas, que la tenía Harakei, o no lo estaba usando? No, ¿por no qué de no? manera Explícita. real, ¿no? O sea, no en el hecho de que ella quiere iniciar una nueva vida en otro lugar con otra persona. Yo creo que tanto a Hervé Joncourt justo como a ella, esta mujer sin nombre, ¿no? Lo que les mueve es esta adrenalina, de esta posibilidad que se pueda dar, ¿no? O sea, de todos los escenarios que se puedan imaginar que podrían haber sucedido. Yo creo que incluso me atrevería a decir, voy más allá, que el personaje atraviesa una especie de crisis, no sé cómo dicen que uno tiene sus crisis de los 30, digámoslo así. Que tenía 32. ¿Ya ves? Ay, no Uy, me Dios mío, digas yo eso. debería estudiar psicología. En fin, atraviesa una especie de crisis porque hay una transición en el personaje, ¿no? Del personaje que hace todo lo que, digámoslo así, como que su mentor, que es Baldaviu, le dice, ¿no? Él cumple a rajatabla y porque sabe que todo sale bien, comienza un poco a independizarse de esa figura, ¿no? Porque lógicamente Baldaviu también comienza a empezar su retiro, y entonces esta figura que aparece en su vida es un cambio brusco, es un propio giro de tuerca que, por ejemplo, tiene la figura de este amor que ya conoce, que es su esposa, ¿no? Que han convivido años y se conocen desde mucho tiempo, y esta mujer de la que no tiene ni idea, y lo único que, o sea, creo que llena los espacios en blanco con su propia imaginación, ¿no? De repente basados en sus propias expectativas de lo que podría ser. A mí, con lo que dices, me sugiere esta idea muy particular de la novela, que es el hecho de que los personajes están dibujados como un esbozo de una delicada seda o algo muy finísimo, pero no caen en la generalidad. O sea, no son personajes arquetipos de personajes. No es la mujer sensual, no es esposo infiel, o no es la mujer sumisa, o no es el amigo condicional. Todos los personajes tienen esbozos, no están profundizados a nivel detalles de rostro, al menos la mujer sí por los ojos, pero son esbozos porque son casi sombras, pero que nos permiten, lo que tú dices, Maguito, disparar la idea de que ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué puede suceder acá? ¿No te da también la sensación de que quizás los personajes no están construidos para el lector, Exactamente. sino que están construidos para el otro? Porque lo que hace es poner personajes y los hace universales. Yo, investigando un poquito, he leído que hay gente que utiliza el libro como un manual de hacer seda. Un manual para hacer seda. Hay gente que utiliza el libro como un libro de amor, otros que lo utilizan como filosofía de vida, etc. O sea, cuando leía que la gente en redes o en comentarios decía, no, pues no has entendido nada del libro de Barico. Ese libro de Barico es un manual para hacer seda encaletado en una historia. No has entendido. Son los celos, la mujer, la esposa que se entrega. ¿Qué es el libro? Yo creo que es un poco de todo. Me gusta un poco lo que leíste, Eric, al inicio, porque creo que refiere que el libro no te da una sola idea propia, ¿no? Y en eso está la riqueza, ¿no? Puede ser un libro muy chiquito, pero que creo que sí tiene o debe una relectura o varias. ¿Por qué? Porque tiene que leerse como está escrito. ¿Y cómo está escrito? Con la puntuación, con las palabras justas, ¿no? Es un libro para releer, para recomendar, y que tiene una artesanía muy particular. Claro, te atrapa. Y creo que lo fundamental está también en que cuando se lee con atención, uno encuentra, digamos, esas sutilezas, ¿no? Esa seda, esa suavidad con la que está construida cada oración, ¿no? Ni siquiera hablemos de un capítulo, sino cada oración tiene algo que va calando. Yo he marcado muchas. Una de ellas es en el capítulo 4, dice: era por lo demás uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Ay, qué fuerte. Es muy bueno, y de esas tiene muchas. Creo que para las personas que buscan encontrar un libro
con frases contundentes o con oraciones que los lleven a pensar realmente esta sede de Bariko, y estructuralmente también tiene muchos méritos, ¿no? Porque al inicio hace como un preámbulo de lo que son la vida de los personajes y de ahí vuelve al inicio, al primer capítulo, para empezar recién la narración de los viajes. Creo que los 4 primeros o los 5 primeros episodios nos contextualiza quién es Badiou, quién es tal. Lo hace además, ¿cómo decirlo? No sobrecargando, digamos, a nivel contextual, pero sí puedes darte cuenta de que Bariko sabe qué está pasando, no solo en la Francia de esos años, sino también en el Japón de esos años. Y o sea, una de las primeras sorpresas que tuve del libro es que realmente te hace la ruta en la que juntas dos cosas que en tu mente pueden estar un poco alejadas, ¿no? Por un lado está la sociedad europea industrializándose en el siglo XIX, y por otro ese como Japón también del siglo XIX, pero alejado, los últimos, ¿cómo decirlo? Como que esta última tradición japonesa, los samuráis, ¿no? la pequeña burguesía o algo así. Y te das cuenta que realmente en algún momento de la historia esas dos civilizaciones o sociedades estuvieron conectadas, o tal vez siempre hay como pequeñas conexiones en el mundo, por así decirlo, ¿no? Pero digamos en este caso te contextualiza un poco para que te des cuenta de que el personaje se hace esa ruta, toma mucho tiempo, pero llega de esa Francia a ese Japón, y hay esa doble impresión, ¿no? Que tiene un poco el lector o la lectora. Está acercando dos mundos y ve esos puntos en común. La seda, por ejemplo, como este elemento. Al inicio se mencionan unos delfines también que se ven en los viajes, ¿no? Delfines que brillaban en el horizonte como olas embriagadas. Hermoso. Madre, no se puede con este hombre. Es hermoso. Hay varios pasajes que tienen una fineza de la palabra. En el 4º viaje que hace Yancourt, las cosas cambian porque llega a un Japón destruido por problemas políticos, ¿verdad? Exactamente. Y lo que sucede es de que se encuentra con Harakei, que lo bota, Le dice, vete, que esta guerra no es tu guerra, así que tú no tienes nada que ver aquí, ¿no? Cuando vuelve Yancourt de ese 4º viaje y último a Japón, Esto ya es spoiler, es zona de spoilers. Ya hace rato que se ven spoilers. como dice Maguito, no tenemos aquí política de spoilers, pero igual advertimos por si acaso. O sea, ya es la advertencia final, ¿no? O sea, Dicho sea, la última advertencia. Protocolo de Por si acaso. una cosa protocolar. Por si acaso. El 4º viaje. En el 4º viaje regresa y vuelve cambiado Yancourt. Vuelve diferente, con una ligera pena, pero no sé si llamarlo pena, porque nunca en realidad hubo nada claro, ¿verdad? Nunca hubo un contacto. Es más lo que está en la mente, es más lo que suponemos, es más lo que... El estilo de las frases tiene un efecto mayor por lo sugerido que por lo explícito, porque lo explícito no hay nada. No hay nada entre esta mujer extraña y Yancourt, pero lo sugerido es increíble. Lo que dices del vaso, lo de la carta, lo de las manos, si se dan cuenta es más sensorial. Pero él vuelve cambiado del 4º viaje y ¿qué pasa? Se muere. También se muere. Se muere de pena. Ni se muere de pena, es lo No. curioso, ¿no? Y es lo que pasa cuando tú no tienes, digamos, como personalidad, ¿no? De Yancourt, cuando no tienes muy claro realmente qué es lo que buscas, ¿no? Si no hay ese disparador, no pasa, ¿no? Sí. Entonces pueden haber estas señales, estas sutilezas, pero si no hay incluso, ¿no? Ya no tanto el disparador, sino, digamos, esta fuerza de carácter de quien sabe qué es lo que busca o lo que quiere. Y lo que pasa es de que se queda como desconectado. Y la gente en el pueblo menciona, hoy ha cambiado, hoy es diferente, desde que ha vuelto de su viaje es diferente. Y quien lo nota también, hay una personaje principal que nota este cambio, que es... La esposa. Que es la esposa. No nos dicen en la novela, y corríjanme por favor, porque he puesto mis banderillas esta vez para no equivocarme, pero nunca se dice en la novela cómo la esposa descubre esta carta que trajo él, ¿no? Nunca se dice, pero se sobreentiende que la esposa descubrió esta Yo carta. creo que, o sea, la esposa sospechaba desde siempre, ¿no? Está de repente, bueno, es su esposo, ¿no? Lo conoce. Yo me imagino que verían algo en su comportamiento a la hora de cuando partía, ¿no? Y por eso siempre medio que le recalcaba, ¿no? Que regrese, que le prometa que va a regresar, ¿no? Porque... Antes del 4º viaje todavía su esposa le ruega y le dice, por favor no vayas, no tienes que ir, y él no le importa nada, yo me voy aunque me tenga que ir, y por suerte vuelve, pero vuelve transformado, ¿no?
¿Y qué pasa al final? No sé si es un... Y aquí viene una polémica interesante con el final. Lo que hace la esposa, y voy a hacer lo mismo que hizo Eric. Una vez más, la última advertencia es el último llamado de alerta de spoiler, porque si no... No se quejen, ¿no? No se quejen de que los spoileamos. Pero lo que hace la esposa, escribiendo esa carta, haciéndose pasar por la mujer extraña, ¿qué es? ¿Es un gesto de amor? ¿Es un gesto de esposo-esposa? ¿Qué es eso? Habría que contextualizarlo un poquito más de que justamente, claro, él tiene esta carta, va con Madame Leblanc para que se lo traduzca. Ella le dice, a mí no me agrada estar cerca de Japón, así que esta es como que la última vez que viene, ¿no? Pero le traduce la carta y le hace como esta narración que tiene la carta en la que la mujer sin nombre, supuestamente, describe una escena que nunca pasó, en la que ellos por fin tienen como una situación de intimidad, ¿no? Muy intensa, muy sensual y sexual. Dicho sea de paso, en la segunda relectura, porque en la primera no me di cuenta, pero en la segunda relectura, si uno sí se da cuenta lo explícito que es esta carta con lo sensorial que era la primera, o con los gestos que hace, ¿no? Y sí se nota la diferencia. Resalta con la manera en que está escrito el libro, resalta cómo usa los términos Bariko en esta carta, cómo dice explícitamente estoy tocando tal y tal cosa. Exactamente, se nota la diferencia, cosa que no lo notas y uno piensa es la mujer, pero al final La carta no era de la muchacha sin nombre. era de la esposa. Y como era de la esposa, lo que sucede es de que... Pero esto no se da cuenta Jancourt ahí mismo, sino vive su vida con la esposa, ¿verdad? Vives, o sea, incluso la esposa fallece, ya Son felices, medianamente felices, sí, ¿no? él se retira completamente, construye Su jardín japonés. su jardín. No vuelva a viajar a Japón. Porque incluso en la carta le decía, la muchacha sin nombre supuestamente le decía, ¿sabes qué? O sea, ya, eso es todo. Pero Hasta ¿por acá. qué la esposa hace eso? O sea, yo creo que la esposa hace eso para darle un cierre, ¿no? A algo que nunca... O sea, yo me imagino algo que nunca sucedió. Porque como él regresa cambiado, regresa con cierta nostalgia, ¿no? En su espíritu, digamos. Y ella y las personas del pueblo lo perciben así, ¿no? Lo perciben este cambio. Y yo creo que lo que ella de repente percibió que él necesitaba era un cierre a este capítulo medio extraño de su vida, ¿no? En la que participa esta mujer sin nombre, sin personalidad, absolutamente es un pizarrón en blanco, ¿no? Entonces, creo que hasta cierto punto podría decir que es un acto de amor, ¿no? Porque para tranquilizarlo, ¿no? En el sentido de que, bueno, así acaba esta historia, ¿no? Este capítulo. Yo creo que ha sido un poco por este tema de la debilidad del carácter de Jancourt, que al no cerrar eso, que al simplemente no saber exactamente qué hubiera pasado si la esposa se percata en su actitud que hay como una desesperanza, ¿no? Hacia lo que no pudo haber pasado, y ella, para, digamos, quizá ayudarlo, ¿no? En ese sentido, porque es su esposo, lo conoce, sabe que algo le ha pasado, y ya le escribe esa carta en la que se hace pasar por la chica y dice, ¿sabes qué? No vuelvo. Así es como decirle, ok, no lo hiciste y no va a pasar nunca. Entonces Jancourt ya sabe que eso ya murió ahí, ¿no? Y que su debilidad, digamos, de carácter, o de esa ilusión hacia algo que nunca tuvo realmente claro, ya llegó hasta ahí, ¿no? Y que no se tiene que seguir martirizando quizás, y tiene que continuar con la vida, ¿no? No sé. Ahí yo agregaría un matiz que, o sea, de algún modo es cierto, es una acción desprendida, por así decirlo, pero también le beneficia a ella porque sabe que así no se va a volver a ir. Ya, yo no lo vi así. Yo justo quería más o menos esa visión, porque yo no vi eso. O sea, yo sentí un acto tremendo de sacrificio. También, ¿sabes por qué? Porque ella es consciente que esa cuestión afectiva ella misma no se lo va a poder dar. Se lo dice la madame de forma muy inteligente. O sea, porque ella... ella sabe que su esposo está necesitando una cosa un poco afectiva, no más sé, intensa, pero ella sabe que él ya no siente eso con ella, o me da un poco esa impresión, ¿no? Que no sé, Exacto. Les ha pasado la rutina, ya se conocen demasiado, y hace de algún modo que cumpla esa cosa en un plano ficticio incluso.
O sea, es como la ficción dentro de la ficción. Sí, es muy interesante ese punto de vista. Es un ocaso así, Sí. con los últimos rojos. Hay otras frases, hay una frase que casi al final también se menciona que hablando sobre una despedida, se dice que había incluso un porqué, pero no lo recuerdo. Nunca se recuerdan los porqués. En fin, adiós. Yo estaba hecho para las conversaciones serias y un adiós es una conversación seria. Tiene unas frases brutales el libro, pero lo que dice Eric es que después de fallecida su esposa, visitando la tumba de su esposa, en una de esas que está pensando, empieza a entender esta lógica que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cómo es que la mujer sensorial, de los labios, de los gestos, de las manos, de la cartita así con palabras, de estos detalles, me escribió una carta tan explícita, ¿no? Creo que eso, no se dice en el libro, pero entiendo que eso pensó, porque la resolución es, pensó y fue a preguntarle a la madame, ¿no? Entiendo que eso ha maquinado, no sé. Y la madame le traduce todo y al final le dice esto, ¿no? Que a mí me parece una sentencia. ¿Sabes, monseñor? Yo creo que ella hubiera deseado más que cualquier cosa ser aquella mujer. Es una oración brutal y por eso mi idea es, como mencionan, es también ella se beneficia de ese cierre, ¿no? Pero también es un acto de sacrificio brutal, como que yo no voy a poder ser esa mujer, pero te voy a dar satisfacción. ¿Por qué? Es como darle una segunda vida a una persona que no ha sido capaz enteramente de ver las virtudes que lo han rodeado, las oportunidades que ha tenido, pero también porque no es precisamente lo que él quizá estaba destinado a hacer, ¿no? Y ella, o sea, ¿en qué momento Helen piensa en ella? En todo momento siempre es su esposo, su esposo, su esposo. ¿Y en qué momento dice, hey, yo quiero que tú me quieras? ¿Se puede? Me gustaría que me quieras como quieres esta mujer extraña. Como deseas. Como deseas esta mujer extraña. ¿Por qué Helen no piensa en ella? Tal vez porque para Helen este tipo de vida es como su jaula, ¿no? Y, o sea, dejarlo volar a él que se vaya hasta Japón y que luego regrese es como, no sé, algo que va más allá de repente del amor mismo, ¿no? De este afecto bastante intenso. La novela se apaga como un fósforo, yo lo veo así. Es como una lucecita que se va apagando. Porque al final nos cuentan que muere Helen, muere el protagonista, pero se va apagando como un fósforo, como la misma novela que me pareció genial. No sé, algo más, chicos, que quieran comentar. Busquen Seda en... No sé. Sí, búsquenla, cómprenla, léanla, descárguenla, es muy buena. Muy buen libro. Yo quisiera hablar un poquito, como siempre hacemos, de las ediciones. Hay una edición de Seda de Anagrama que tiene la traducción de Javier González Rovira y Carlos Gomper. Ahora, yo encontré otra traducción del grupo editorial Norma que la tradujo Mario Yurshin Durán. ¿Cuál es mejor? Las dos son buenas. He estado comparando capítulo por capítulo y he encontrado que en el capítulo 6, por ejemplo, se nota un poco la diferencia a nivel de traducción, pero mantiene mucho la esencia. Yo igual, si quieren ir por una o por otra, igual esta de Norma es bien complicada de encontrar. La que es más fácil de acceder en compra es la de Anagrama, pero si pueden encontrar la de Grupo Editorial Norma, se va a encontrar con un texto que tiene menos expresiones, ¿cómo sería? Hispanismo. Menos hispanismos de la traducción de Anagrama, pero fuera de eso no hay mucha diferencia. La traducción del Grupo Editorial Norma es un poco más al latinoamericano, ¿no? Pero mantiene su esencia, así que cualquiera de las dos están buenas y nada, los invitamos a leer. Chicos, eso sería todo. Maguito, ¿con qué venimos en el próximo episodio? En el próximo episodio vamos a revisar una de las mejores y más conocidas novelas de Albert Camus. Que se puso de moda en la... ¿Se puede decir la palabra o no es censura a YouTube todavía? No sé. Ya, que se puso de moda en esos años que ya saben cuál. En esos años que ya saben cuál de tapabocas, ya. Sí, vamos a estar comentando un poco y analizando el libro de La peste de Albert Camus, así que espérenlo con ansias. Nada, eso sería todo, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego. Transmisión finalizada. Te dije que eran 4 viajes. No, te dije que eran... ¿Cuántos viajes eran? 4. 4. También 4.
4. Ay, que alguien me escriba una carta así. Regresa a morir. O tú escríbete una Yo carta. mismo me escribo. Yo me escribo y le digo a alguien, lee Y tú mismo te preguntas quién es. frente al espejo. Y ¿no? tú te la traduces. En japonés, en japonés.